Era una noche densa y sin estrellas, en el desierto de Nevada. La Ruta 50, tristemente conocida como la carretera más solitaria de América, se extendía ante Joe, un veterano del volante con más de 2 décadas de asfalto bajo las ruedas. La radio, su compañera de muchos años, ahora solo emitía un zumbido monótono, sin señal, resonando en el vacío del paisaje. La única luz que rompía la oscuridad era el potente haz de los faros de su imponente Freightliner. Joe, un hombre de poco más de 40 años, con el rostro curtido por el sol y la vida en la carretera, ya lo había visto todo. Pero que apareció al borde de la carretera, de la nada, lo hizo presionar suavemente el freno. Una mujer, vestida de blanco casi fosforescente, bajo la luz de los faros, estaba allí, parada, con el pulgar extendido en un gesto casi etéreo. Era una visión perturbadora en medio de aquella soledad. Lo pensó en su mente, le decía que siguiera adelante. Al fin y al cabo, el desierto guardaba sus propios misterios y peligros. Pero el viejo código de la carretera, ese que dice que un camionero no deja a nadie tirado, pesó más. Detuvo el camión, con el silbido de los frenos rompiendo. La mujer caminó hacia la puerta del pasajero, con una gracia extraña, casi como si flotara. No hizo contacto visual mientras subía, sentándose en el asiento con una delicadeza que contrastaba con el interior robusto de la cabina. Gracias, susurró ella con una voz tan baja que apenas escuchaba por encima del motor del camión. En Joe, solo necesito llegar al próximo pueblo. En Joe, asintió, metió una marcha y reanudó el viaje. Mi nombre es Joe. Dijo él, intentando romper el hielo. Un placer. ¿Y el tuyo? Ella tardó en responder, con la mirada fija en la carretera oscura. Elisa, dijo finalmente, aún en un susurro. En Joe, intentó entablar conversación, comentando sobre el clima, el paisaje desolado, las largas horas de manejo. Elisa respondía con monosílabos, o permanecía en silencio, un silencio que se volvía cada vez más denso. El aire dentro de la cabina comenzó a enfriarse extrañamente, incluso con la calefacción al máximo, y Joe sintió un escalofrío incómodo recorrerle la espalda. Trató de convencerse de que solo era el cansancio del largo trayecto. Los kilómetros pasaban, y la oscuridad del desierto se volvía más espesa. Joe lanzaba miradas furtivas a la mujer a su lado. Comenzó a notar cosas extrañas. Ella no parpadeaba. Sus ojos, de un tono claro e indefinido, permanecían abiertos, reflejando la luz del panel de control de forma inquietante, y su rostro era demasiado pálido, casi translúcido. Los labios finos, sin color, parecían carecer de vida. Joe intentó ignorarlo, atribuyéndolo al cansancio extremo y a la pobre iluminación. Es imaginación mía, pensó, pero la sensación de que algo estaba terriblemente mal no hacía más que intensificarse. Sintió un olor sutil, casi imperceptible, como a tierra húmeda o algo que había sido enterrado. Los vellos de sus brazos se erizaron. Apretó con más fuerza el volante. Finalmente, el cartel del próximo pueblo apareció iluminado por los faros. Silver Peak, población An-105. Sintió un inmenso alivio. Miró hacia su lado para avisar a Elisa que estaban por llegar. En el asiento del pasajero estaba vacío. El corazón de Joe se aceleró, puso el pie con fuerza sobre el freno, y el camión chilló y se sacudió violentamente antes de detenerse en medio de la carretera. Miró hacia atrás, a los lados, al espejo retrovisor. Nada, no había alma alguna a la vista en el oscuro desierto. La niebla comenzaba a elevarse del suelo, extendiéndose como un velo fantasmal. Tragó saliva, sintiendo el sudor frío correr por su frente. El silencio que siguió a la frenada repentina era más aterrador que el ruido del motor. Con las manos aún temblando, aceleró hacia Silver Peak, los neumáticos chillando sobre el asfalto húmedo
estacionó su camión en una gasolinera decadente, un oasis de luz y vida, en medio de la nada. Aún temblando, entró a la tienda de conveniencia, donde un anciano despachador, con gafas en la punta de la nariz y un bigote grisáceo, lo observó con curiosidad. ¿Problemas en la carretera, amigo?, preguntó el despachador con voz ronca. Oh, pálido. Apenas pudo hablar Anjo. Recogía a una mujer, Anguale. Desapareció en el hombre, lo miró con una expresión de familiaridad y una tristeza en los ojos. Se quitó las gafas y las limpió con un pañuelo. Debiste haber visto a la novia fantasma, dijo con voz serena. Sucede de vez en cuando por aquí. Hace años hubo un accidente terrible. Una joven murió justo en ese tramo de la carretera, el día de su boda. Iba camino a la iglesia, vestida de blanco. Dicen que su espíritu todavía intenta llegar a Silver Peak. Para encontrarse con el novio hizo una pausa, clavando los ojos en Jo. Algunos dicen que ella no sabe que ya partió Anjo, o sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo entero. Compró un café bien cargado, pero no pudo beberlo. El sabor de la historia, el frío del desierto y la mirada de aquella mujer que no parpadeaba quedaron grabados en su memoria para siempre. Nunca más recogió a nadie en esa carretera, y durante muchos meses después, Joe evitó conducir de noche, especialmente por tramos solitarios, siempre lanzando miradas al asiento del pasajero, con miedo de volver a ver los ojos vacíos de la novia fantasma. ¿Alguna vez has oído hablar de la Ruta 113? Poca gente la conoce. No aparece en Google Maps y no hay señal de celular por kilómetros. Es una carretera olvidada en el interior del sur de Brasil, rodeada por un bosque cerrado, neblina constante y un silencio que pesa en el aire. Pero los camioneros antiguos lo saben. Quien pasa por allí de madrugada rara vez vuelve igual. Esta es la historia de Mauro, un camionero veterano, de esos que fuman sin parar y hablan más con el camión que con la gente. Trapeout, vida en la carretera, enfrentando baches, asaltos, retenes y hasta fantasmas de gasolinera. Como solía decir, nada lo sacudía, hasta que aceptó un flete que nadie quiso en aquella noche. Mauro estaba en el patio de un puesto, tomando café amargo y viendo caer una lluvia fina. Un sujeto extraño apareció, alto, demasiado delgado, con un traje negro cubierto de polvo. Su voz sonaba ahogada, como si hablara con piedras en la garganta. Tengo una carga para llevar en pago por adelantado, pero hay condiciones. Mauro rió. ¿Condiciones? ¿Te crees que soy chofer de Uber? Habla de una vez. El hombre le extendió un sobre grueso lleno de dinero y 3 instrucciones escritas en un papel amarillento. No abras el remolque, no detengas el camión por nada. Después de las 2 de la madrugada no mires los espejos retrovisores. Mauro se puso serio. Pensó que era una broma o una cámara escondida, pero el dinero era real, muy real. Aceptó a las 11:45, salió del puesto con el camión cargado. El remolque estaba sellado con cadenas gruesas y cerraduras oxidadas. No había factura ni identificación de la carga. Solo anheló un hedor extraño, dulce y podrido a la vez, que se escapaba por las rendijas. A la ruta 113 era tal como decían, desierta, sin señales, con asfalto irregular. La neblina parecía devorar todo frente a los faros, y la radio, que solía dejar encendida, solo emitía estática. Mauro lo notó raro, pero siguió adelante. El dinero era demasiado bueno para preocuparse por supersticiones. A la 1:47, escuchó el primer golpe. ¡Tom! Un golpe seco. Desde dentro del remolque, luego otro. Y otro como si algo se estuviera moviendo ahí dentro. Lo ignoró. 20 minutos después, el ruido aumentó. Ahora eran arañazos. Largos, persistentes.
como garras intentando salir. Mauro subió el volumen del estéreo. Intentó cantar, pensar en otra cosa, pero no funcionaban a las 2:03. Cometió el error por instinto. Miró al retrovisor y lo vio no su RIF, el IJO.sino en rostro, inmóvil con ojos completamente negros, sin nariz, sin boca, solo 2 agujeros oscuros que parecían absorber la luz. La cosa estaba dentro de la cabina. Detrás de él giró de golpe, con el corazón acelerado, pero no había nadie. Volvió a mirar el espejo en el rostro. Ahora sonreía, una sonrisa enorme, rasgada hasta los lados de la cabeza, como si la hubieran tallado a la fuerza con un cuchillo. Mauro gritó, giró el volante, casi salió de la carretera. El camión se sacudió, pero se mantuvo en el camino. Intentó romper los espejos. Les lanzó la chaqueta encima pero no servía de nada. Cada vez que miraba al frente, veía los ojos por el borde del parabrisas. Siempre allí sonriendo a las 3:19, el GPS se apagó solo. El tablero empezó a parpadear. El motor se ahogaba. El remolque ahora se abultaba, como si algo mucho más grande que el camión intentara salir. Mauro pisó a fondo. Lloraba, gritaba, ¡Dios! Imploraba ayuda. La última transmisión que la central recibió fue su voz diciendo, no debí mirar. Él está aquí, él está conduciendo ahora. Después, silencio. Días después, encontraron el camión abandonado en medio de la nada. El motor aún tibio el remolque vacío, pero por dentro completamente arañado, como si garras afiladas lo hubieran raspado durante horas. Ningún rastro de Mauro. Solo una cosa desconcertó a los investigadores. El retrovisor estaba intacto, pero reflejaba un rostro sonriente, que no era el de Mauro. Marcelo era un camionero de los de verdad. Tenía el alma de la carretera en la sangre, un coraje que rozaba la imprudencia y la convicción de que no existía leyenda urbana capaz de asustarlo de verdad. Durante años cruzó Brasil de punta a punta. Su Volvo FH de 540 caballos era su segundo hogar. Conocía cada curva traicionera, cada atajo polvoriento y cada historia macabra que circulaba por las paradas de carretera. Una de esas leyendas era la del camión sombrío, un vehículo fantasma que decían aparecía solo en noches de niebla espesa, sin emitir una sola luz, y perseguía a los camioneros hasta que perdían el control. Y generalmente, la vida en Marcelo siempre se reía de esas historias. Eran cuentos de hadas para asustar a los novatos, hasta que llegó una noche de invierno particularmente húmeda en la sierra de Río Grande do Sul. La lluvia golpeaba implacable el parabrisas, y la niebla era tan densa que apenas distinguía el borde de su propio capó. Las luces de la cabina, usualmente cálidas, parecían ser devoradas por la oscuridad impenetrable del exterior. La carretera, normalmente familiar, se había transformado en un túnel infinito y sin referencias. Fue entonces cuando lo vio. En el retrovisor central, una sombra aún más oscura que la noche, una silueta maciza, sin luces traseras, sin señales, simplemente apareció de la nada. Marcelo sintió un escalofrío inmediato, pero su primer instinto fue de molestia. «Algún loco sin luces trasera», murmuró para sí. Pisó un poco más el acelerador, su corazón comenzando a latir de forma distinta, pero el camión sombrío parecía moverse sin esfuerzo. No se alejaba ni se acercaba, mantenía la misma distancia, siempre a pocos metros de la parte trasera del camión de Marcelo. Una presencia fantasmal que desafiaba toda lógica. Marcelo intentó despistarlo. Aceleró hasta el límite seguro del tramo sinuoso. Luego frenó bruscamente, tomó curvas
más cerradas de lo necesario, pero la sombra lo seguía con la misma determinación, como un depredador hambriento. El silencio dentro de la cabina se volvió sofocante, roto apenas por el ronquido del motor y la respiración entrecortada de Marcelo. Estaba sudando frío, a pesar del aire helado de la sierra que se colaba por las rendijas. Un escalofrío recorrió su espalda cuando notó algo aún más perturbador en el camión sombrío. No tenía neumáticos, o, si los tenía, no tocaban el suelo. Esa masa oscura parecía flotar sobre el asfalto mojado, sin fricción. Y lo más aterrador, cada vez que miraba por el retrovisor, la figura estaba un poco más cerca, como si tragara lentamente la distancia que los separaba. Sus formas se volvían más definidas, más amenazantes. El tablero de Marcelo comenzó a volverse loco. Las luces de advertencia se encendieron, sin razón, a presión de aceite, temperatura del motor, falla en los frenos. La radio, que estaba apagada, se encendió sola. Emitía un chirrido insoportable y, entre el ruido blanco, una voz distorsionada y gutural murmuraba su nombre a Marcelo. El pánico se apoderó de él. Marcelo sintió el terror invadirlo. No estaba enfrentando a otro camión, ni siquiera a un conductor imprudente. Estaba siendo cazado por algo que no debería existir. Con el último impulso de cordura, pisó el acelerador con toda su fuerza, los ojos clavados en la niebla, rogando que el amanecer llegara, que aquella aparición desapareciera tan rápido como había surgido. Cuando la primera y tenue luz del sol comenzó a romper la neblina, pintando el horizonte con tonos pálidos de gris y rosa, el camión sombrío simplemente desapareció, como si nunca hubiera estado allí. No hubo sonido, no hubo, solo el vacío donde momentos antes una presencia aterradora flotaba. Marcelo llegó a su destino final en Porto Alegre pálido, exhausto y temblando. A duras penas logró descargar la mercancía. En ese mismo día vendió su querido Volvo a las leyendas de la carretera antis motivo Durrisa se convirtieron en una verdad aterradora en su mente. Desde entonces, Marcelo no conduce más de noche, y el miedo al camión sombrío se volvió una sombra permanente en su vida. El lado de que la carretera a veces guarda secretos que es mejor no intentar descubrir.